Muy buenos días, mis queridos hermanos, bendiciones para todos. Un abrazo grande para cada uno de ustedes, desde los distintos lugares que nos ven o nos escuchan. Damos gracias a Dios nuevamente por su infinita bondad y misericordia. ¿Cuántos pueden decir, su gracia nos sostiene? Amén. Su misericordia nos sustenta, su fidelidad nos permite caminar y estar de pie. Es una gran bendición, mis amados hermanos, poder reconocer que estamos donde estamos por la gracia del Señor, por su misericordia. Nunca falta quien diga, bueno, yo la estoy pasando muy mal. Las cosas están saliendo muy complicadas para mí. ¿Qué hay de mí? O sea, que Dios me tiene aquí. ¿Por qué tendría que agradecer? Bueno, hay múltiples razones por las cuales debemos estar agradecidos. Tal vez Dios está formando nuestro carácter, fortaleciendo nuestro ser interior. Tal vez Dios está tratando de mostrarnos su propósito, su voluntad. Y créame, aunque por difícil que parezca, muchas situaciones y muchas circunstancias tienen que ver con propósitos espirituales para nuestra vida. Y Dios está obrando, amén, en nosotros, en nuestra vida, en nuestro carácter. Y por eso hoy quiero que en nuestro devocional vamos a tener, ayer tuvimos nuestro devocional, ¿verdad?, en la carta a los Filipenses, hoy también, ayer leíamos desde el versículo 1 y hablábamos sobre una iglesia gozosa. Y hoy vamos a hablar acerca del avance y el progreso del Evangelio a pesar de la adversidad. Y vamos a leer desde el versículo 2 en adelante, y dice la palabra del Señor: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré aún, permaneceré con todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, esto de Dios, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo el que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Gloria a Dios por su palabra. Entonces, el avance, mis amados hermanos, el avance y el progreso del Evangelio. En algunas ocasiones, pensamos que las cosas que nos están sucediendo, y yo estoy seguro que muchos de nosotros nos podemos identificar con el apóstol Pablo, en algunas ocasiones pensamos que las cosas que nos están sucediendo deben ser consecuencia de estar haciendo las cosas mal. Especialmente en el día de hoy, cuando se enseña que el cristiano no debe padecer, no sufre o que no tiene circunstancias difíciles. Sobre todo en un tiempo donde la gente está confundida. Hermanos que de repente están oyendo un evangelio distorsionado, donde si no nos va de chaquetica, si no nos sale todo como lo hemos planificado, si todo no nos sonríe, entonces significa que estamos haciendo las cosas mal. Si nos enfermamos, significa que estamos en pecado. Según esta nueva enseñanza, o mejor dicho, esta enseñanza errática y errada. Pero en algunas ocasiones vamos a pasar por situaciones difíciles. Sin embargo, el que las cosas estén saliendo mal
no significa que nosotros estemos en pecado. Mis amados hermanos, las cosas que nos están sucediendo deben ser, piensan algunos, consecuencia de estar haciendo las cosas mal. Sin embargo, el hacer las cosas bien y la voluntad de Dios en algunos momentos traerán, óigame bien, consigo consecuencias. Esa es una realidad. No todo lo malo que sucede es porque estamos fuera de la voluntad de Dios. En algunos casos, el hacer la voluntad de Dios trae consigo circunstancias y desafíos adversos a nuestra vida. La Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Si usted quiere vivir consagrado a Dios, honrar a Dios, servir a Dios, usted tendrá oposición interna y externamente. Esa es una realidad. Y aunque también debemos reconocer que muchas cosas que no suceden se deben a la desobediencia y a las malas decisiones, pero según nuestro contexto en lo que estamos hablando, no nos referimos a la desobediencia, nos referimos a estar haciendo la voluntad de Dios y aún así estar padeciendo. Y tal vez muchos de nosotros podamos recibir consuelo y respuesta a través del apóstol Pablo, mis amados hermanos. En nuestro contexto, y las circunstancias aquí se debían a la causa del evangelio. Una cosa es sufrir por desobediencia, por rebeldía, y otra cosa es sufrir por causa de Cristo. Si sufrimos por causa de Cristo, recibiremos el consuelo, la fortaleza y la fuerza que viene de Dios y recompensa. Pero si sufrimos por desobediencia, pues obviamente que tenemos que reconsiderar muchas cosas y comenzar a vivir como Dios demanda. Las circunstancias aquí se debían entonces a la causa del evangelio, a la fidelidad, al amor por la palabra y al Señor. Pablo no era un malhechor, Pablo no era un delincuente, no era un desadaptado social. Sin embargo, por causa de la tarea encomendada, le tocó padecer por Cristo. Le tocó padecer por el Señor. Sufrió a causa de la obediencia y dijo, si es posible, como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. A veces, mis amados hermanos, a veces, por una causa mayor y de trascendencia eterna, nos toca sufrir y padecer. Y usted tiene que tener por eso su mirada puesta en el cielo. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, pero también dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pedro nos dice en el capítulo 2, verso 18, siervos, está sujeto a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Por supuesto que aquí debe haber una actitud de humildad y sumisión voluntaria, del abandono del yo. Es difícil, ¿no? Porque nosotros somos ególatras en algunas ocasiones. Y ese yo que se interna allí, ese yo que gobierna las vidas muchas veces, impide que nosotros podamos vivir en humildad, en sumisión voluntaria. Pero necesitamos ese abandono, mis amados hermanos, del yo, por causa de Cristo. También es el reflejo de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Otros dirán, quizás eso no va conmigo, yo no sirvo para eso, yo no nací ese día. Yo eso sí no me lo aguanto de nadie. Bueno, esa respuesta indica lo mucho que quizás nos falta como cristianos. A veces es mejor sufrir el agravio, pero que el nombre de Cristo quede en alto. Por esto, mis amados hermanos, dice Pedro, esto haya gracia, aprobación, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades, sufriendo injustamente. Pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. En pocas palabras, el cristiano y el que lee la Biblia y el que entiende lo que las Escrituras dicen, entiende que su vida sobre este mundo no es un mundo de rosas, de felicidad y tranquilidad. Tampoco quiere decir que nuestra vida como cristianos sea una vida solamente de sufrimiento, porque estoy seguro que en algunos momentos hay satisfacción, hay gozo, hay alegría, hay beneficios, mis amados hermanos, de la obediencia. Disfrutamos de buenos tiempos, pero por estar en un mundo caído y en una naturaleza caída, no todo en la vida nos sonríe. Por lo tanto, Cristo nos dio ejemplo de ¿qué? De persecución, de sufrimiento, de señalamiento, de cuestionamiento. Y la Biblia nos dice que Cristo nos dio ejemplos para que nosotros sigamos sus pisadas.
Si quiere parecerse a Cristo, usted tendrá de enemigo al mundo. Si quiere vivir en obediencia, si quiere vivir una vida que agrada a Dios, entonces usted desagrada al mundo. Esa es la realidad. Y el mundo nos odia no porque hagamos nada malo, simplemente porque no somos iguales, porque no hacemos lo mismo, porque no vivimos en mentira, en engaño. Ahora, ¿cuáles pisadas? Se pudiera preguntar usted. Bueno, el perdón, la misericordia, el amor, la gracia, la obediencia. La Biblia dice que Jesús, aún estando en la cruz, dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Según la Biblia, y Jesús dice, yo os digo, ama a tus enemigos, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. Pero eso no es fácil, ¿verdad que no? Orar por los que nos persiguen no es fácil. A veces nos centramos tanto en la dificultad y en lo que estamos enfrentando que se nos olvida que aún en medio de esa circunstancia debemos orar por quienes nos persiguen. De esta manera, dice la Biblia, estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Y si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Si nuestras normas, mis amados hermanos, no son más elevadas que las del mundo, es cosa segura que nunca habremos hecho absolutamente nada que impacte a este mundo. Ahora, ¿qué nos dice la Escritura? Nuestra porción de nuestro texto. Pablo dice, hermanos, quiero que sepan, ¿dónde estaba Pablo? Dijimos ayer que estaba preso en una celda romana, en una celda fría tal vez, en una celda oscura, con muchas dificultades, pero él no escribe una carta para lamento diciendo, ay, pobre de mí, estoy aquí sufriendo, estoy pasándola muy mal, qué pena, quiero que sientan lo que yo siento. No, él escribe para alentar a los hermanos. Y esta es la paradoja del cristianismo que el mundo no puede entender. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, hay gozo, hay alegría, hay fortaleza, hay deseo de seguir adelante. Y Pablo dice, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que han sucedido, o sea, mi encarcelamiento, han redundado o han resultado más bien para el progreso del evangelio. Creo que en la carta que le escribe a Timoteo dice, mas la palabra de Dios no está presa. En pocas palabras, lejos de amilanarnos por esta situación y lejos de hacernos huir o ocultarnos, esto ha resultado más bien en el progreso del evangelio. Entiendo en esta celda que a pesar de que no es el lugar que desearía estar, por eso decimos a pesar de la adversidad, el progreso del evangelio, ¿no? Aunque no es realmente lo que esperaba, el hecho de estar en esta celda me ha permitido darme cuenta de lo que Dios está haciendo. Ahora se necesita un nivel de profundidad y de comunión con Dios para entender las cosas de esa manera. La mayoría de nosotros tal vez no lo entenderíamos así. Pero qué bueno que tenemos la palabra para hacernos ver las cosas que Dios puede hacer aún en medio de. Y Pablo dice, resultado para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones, mi encarcelamiento se ha hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Todos los que están aquí en el pretorio, todos los que están aquí en la guardia romana, todos los que están aquí en este lugar, saben y han escuchado sobre mí. Y yo he podido testificar, yo he podido proclamar. Porque lo único que no han podido limitar es que yo siga predicando acerca de Cristo. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. Y esto es importantísimo, mis amados hermanos. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora, seamos honestos. Predicar la palabra siempre genera temor. Una cosa es pararse en un púlpito y predicar a los que ya son creyentes. Y otra cosa es pararnos y predicarle a los que no son creyentes. Eso significa a los que son hostiles, a los que no quieren saber nada de Dios, a los que odian el evangelio, a los que no quieren saber nada de fe, a los que no quieren escuchar absolutamente nada en contra del pecado. Eso es complicado. Pero Pablo dice, bueno, el hecho de que yo esté preso por causa del evangelio y que aún en la celda siga predicando, ha hecho que los hermanos se contagien, y dice claramente, de ánimo. Cobran ánimo en el Señor
para seguir predicando el evangelio. Cobran ánimo, dice, atreviéndose mucho más a hablar la palabra sin temor. Pero aquí viene otra realidad. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Y luego dice Pablo, y contienda. Qué claro estaba Pablo, ¿no? Qué claro estaba Pablo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. No todo el que predica a Cristo predica con la motivación correcta. No todo el que predica la palabra predica con la motivación correcta. Están los que buscan sus intereses personales. Están los que están en una lucha constante, invisible, pero que existe, luchando por alcanzar, lograr, solamente con el propósito de manifestarle a otro lo que ellos han logrado. Están los que predican a Cristo simplemente para demostrarle a otros que ellos también pueden. Y en el tiempo de Pablo todavía existía esto. Y en el día de hoy existe a unos niveles macros. La competitividad dentro del pueblo de Dios o dentro de la iglesia. Ese deseo de sobresalir, ese deseo de tener lugares de preeminencia. Y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, con la motivación correcta, con la intención correcta, con el propósito correcto. Nosotros como cristianos, mis amados hermanos, debemos estar en este punto, los que predican a Cristo por buena voluntad. Ahora, Pablo dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Porque como que si no fuera poco, ¿no? El estar padeciendo por causa del evangelio, el tener también que padecer el hecho de saber que hay personas que están predicando a Cristo por contención, por peleas, por pleitos, por envidias, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ahora, el Señor quiere, mis amados hermanos, que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, entendamos que lejos de perturbar el evangelio, de opacar el evangelio, de impedir que se predique el evangelio, las aflicciones y las dificultades proliferaron el evangelio, hicieron que se expandiera, hicieron que el evangelio siguiese su curso. Ahora, no importa lo que padezcamos o lo que vivamos, ni el lugar donde nos toque padecer o donde estemos. Puede que estemos de repente en una cama, en un hospital. No es lo que queremos, no es lo que anhelamos, pero aún allí, en ese lugar, podemos testificar de Cristo. En primera instancia, a los médicos, enfermeras, a los otros pacientes que puede que estén compartiendo el piso con nosotros. Podemos testificar de Cristo. Esto es algo maravilloso. Los sufrimientos nunca nos señalarán como cristianos ni llevarán a otros a querer llegar a ser cristianos. Pero sufrir con paciencia, haciendo lo bueno, es lo que cuenta. Y es lo que Pablo está tratando de decirnos. Esto es algo tan innatural, tan fuera de este mundo, que choca a la gente hasta sentir convicción de pecado. Es interesante ver a alguien que esté desahuciado médicamente, que esté en una camilla o que esté en una condición difícil y que aún en esa condición él pueda glorificar a Dios y alabar a Dios. Eso es algo que impacta la vida de las personas. Y tal vez alguien dirá, ¿en qué impacta la vida de la persona? Porque muchas veces nosotros estamos llenos de cosas materiales, llenos de un montón de cosas. Dijeran en mi pueblo, necesita uno de sarna para arrancarse porque lo tienes todo a la mano. Y aún así te quejas, aún así cuestionas, aún así hablas feo, hablas mal, dices cosas imprudentes, mientras que otras personas en condiciones verdaderamente difíciles pueden glorificar a Dios. Y uno dice, ¿qué tiene esa persona? Y mucha gente se pregunta, ¿por qué esa persona puede tener tanto gozo? Puede tener ese rostro resplandeciente, puede tener esa esperanza, puede tener esa convicción. Cuando yo, con toda mi seguridad, con toda mi escolta, con toda la protección que hay en mi lugar donde vivo, vivo con un miedo y un temor y lucho por tener tranquilidad, por tener estabilidad emocional. ¿Qué sucede? Bueno, mis amados hermanos, el secreto es Cristo. El secreto es el Señor. El secreto es su Espíritu Santo. El secreto es la comunión con Él. En 2 Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor.
y también todos los que quieren vivir, dice la Biblia, piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, resistencia, oposición, discrepancia, desacuerdo. Jesús dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Por eso el vivir en el mundo y el mundo os aborrece. Vivir conforme a los estándares de Dios va en contra de los estándares del mundo. Entonces, lo primero que podemos resaltar de esta lectura y de este pasaje en esta mañana es, Dios usa cada circunstancia para llevar a cabo sus propósitos. ¿Cuáles son sus circunstancias? Pregúntese, ¿cuáles son las circunstancias en las que me encuentro en este momento? No piense solamente en lo mal que la pueda estar pasando. Pregúntese, ¿qué quiere hacer Dios por medio de esta circunstancia? Estamos hablando dentro de un contexto de obediencia, no de desobediencia. Estamos hablando dentro de un contexto de sufrimiento por causa de Cristo, su obra y su voluntad. No estamos hablando de desobediencia, eso es otra cosa. Nuestro contexto y en lo que estamos hablando en esta mañana es referente a la vida cristiana de obediencia. Es como si Pablo dijera, las circunstancias en las que me encuentro, aunque difícil, no han opacado mi ministerio, ni tampoco he dejado de predicar el Evangelio. Al contrario, Dios ha usado esta realidad para llevar a cabo la proclamación del Evangelio en todo el pretorio. Amados hermanos, debemos reconocer que muchas situaciones y circunstancias muy minúsculas nos llevan en muchas ocasiones a desenfocarnos. Decimos que no podemos servir a Dios porque tengo una situación muy difícil. Esta semana no comí salmón. Esta semana no pude irme en taxi. Esta semana no pude ir a McDonald's. Esta semana no pude comprarme el par de zapatos. Hermano, yo creo que debemos analizar muy bien nuestras razones por las cuales no servimos a Dios. Debemos analizar muy bien por la cual nos desenfocamos y no justificarnos en ciertas boberías, por así decirlo, en comparación con lo que la palabra de Dios dice. Creo que a veces queremos decirle a Jesús un montón de cosas que sí, la decimos con pataletas, con rabia, con lágrimas, con enojo, con ira, con frustración, pero que no son justificables. Imagínate a Jesús sentado a tu lado, con la corona de espina, con su rostro ensangrentado, latigado, con su rostro lleno de padecimiento, y tú diciéndole, Señor, es que tú no entiendes lo que yo estoy pasando. Por favor, mis amados hermanos, maduremos en el Señor. No vivamos en una fantasía, vivamos en una realidad consciente de que nuestra vida es privilegiada, es bendecida. Hay múltiples razones para las cuales deberíamos servir al Señor. Hay miles de cristianos, no en el futuro, en este preciso momento, no en el pasado, ahora mismo padeciendo y sufriendo por Cristo, viviendo, mis amados hermanos, un día a la vez, porque no tienen garantía ni siquiera de la tarde, no tienen garantía ni siquiera del día de mañana. Y nosotros aquí, pues, quejándonos. Pablo, mis amados hermanos, quiere que nosotros aprendamos a saber que más allá de las realidades y circunstancias, debemos enfocarnos en la voluntad de Dios y sus propósitos. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Por qué has permitido o me has permitido vivir esto? ¿Cuál es la intención detrás de todo esto? ¿Qué quieres, Señor, que haga? ¿Cómo podemos usar esta situación para que tu nombre sea exaltado y glorificado? En vez de victimizarnos, porque en el día de hoy lo que hacemos es victimizarnos, en vez de eso es mejor fortalecernos en el Señor y en su gracia y poder llevar gloria a su nombre. Estoy en una celda, mis amados hermanos, dice Pablo. Pareciera que es una derrota por estar encarcelado injustamente, pero me he dado cuenta que todo esto ha redundado, ha resultado, ha servido para el progreso del Evangelio. Estoy comprendiendo, dice Pablo, que no es en vano mi tiempo en esta cárcel. Bendito sea Dios de que haya revelación del entendimiento de la palabra del Señor. Mi tiempo en esta cárcel no es en vano, porque desde que he llegado aquí he podido difundir el Evangelio. El pretorio, mis amados hermanos, se refiere a la guardia del pretorio, un escuadrón élite que se asentaba en el palacio del emperador. Pablo vio en medio de su circunstancia una oportunidad para proclamar a cada soldado que le custodiaba. Todos cuantos hicieran guardia oirían de Pablo el Evangelio. Se dice que Pablo estaba atado, esposado con una cadena desde su muñeca a la muñeca del soldado. De manera que mis prisiones, dice Pablo,
se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana. Esto, en vez de ser una carta de queja, una carta de cuestionamiento, una carta de victimización, en vez de ser una carta donde él se victimizara y tratara de infundir tristeza y dolor en los hermanos, en vez de ser una queja de cuestionamiento, conmiseración, es una carta de exhortación. Nos exhorta: hermanos, no se desanimen a pesar de las circunstancias. El propósito de Dios se está cumpliendo y eso es lo más importante. Sigan orando, dice Pablo, por mí para mantenerme firme. ¿Qué era lo que Pablo esperaba de ellos, mis amados hermanos? Esperaba que se mantuvieran firmes. Y sabe, no es lo mismo decirle a la gente: mantente firme, desde nuestro confort y comodidad. Por eso el liderazgo del día de hoy es un liderazgo que no funciona. Porque la gente desde su trinchera manda a los demás seguir adelante, caminen en fe, confíen en Dios, porque tienen todo garantizado. Pero cuando no tienen nada de eso, mis amados hermanos, la realidad es otra. La realidad es otra. Pero Pablo no le decía a los hermanos con una doble moral. No, yo les decía desde la prisión: manténganse firmes. Ahora, eso tiene una autoridad y una repercusión impresionante. Porque cuando tú ves a tu líder, cuando tú ves a ese guía que tienes, a ese mentor desde la prisión, manteniéndose firme, animándote, tú dices: vaya, esto es en serio, esto es real, esto es verdadero. Y yo creo que como cristianos nos hace falta modelar a Dios, no solamente desde un púlpito o desde la iglesia, sino en la vida diaria, en el andar diario, en el constante caminar. Allí debemos modelar a Cristo. El cristiano no debe perder nunca la esperanza ni rendirse en la lucha. Aquí sí es que toca como el antiguo himno: firmes y adelante, hueste de la fe. No podemos solamente, mis amados hermanos, ser cristianos emocionales. No es que las emociones sean malas, claro que no. Dios nos creó con emociones, pero no podemos ser gobernados por las emociones. Porque hay días que uno amanece, mis amados hermanos, que no quiere hacer absolutamente nada, que quiere rendirse, porque así amanecimos, porque así estamos. Pero no podemos, mis amados hermanos, rendirnos. Debemos recordar la palabra, memorizar la palabra y recordar aquellos cantos que nos recuerdan la palabra. Ese himno dice: firme y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Cristo nos ve. Él está allí, mis amados hermanos. Debemos mantenernos en la lucha. Se espera un coraje templado y tranquilo de los cristianos. Debemos tener ánimo, tener valentía, coraje, ser firmes, mis amados hermanos. En tiempos de crisis, otros se ponen nerviosos y se desequilibran. El cristiano se mantendrá sereno y dueño de sí mismo y de la situación, siempre y cuando se mantenga en comunión con Dios. Ahora, no significa esto, mi amado hermano, que el que esté hablando en este momento yo sobre esto significa que a mí no me da mi momento, ¿no? Claro que no, también soy humano. Pero no podemos todos los cristianos caer en lo mismo. Tiene que haber alguien que te recuerde la palabra de Dios, que te diga: mi hermano, sigue adelante, ánimo, confía en el Señor, Dios tiene el control, todo tiene propósito en Él. No necesitamos gente que le eche más leña al fuego del desánimo, que le eche más leña al fuego sobre la angustia. No, necesitamos gente que nos recuerde la palabra de Dios. Ahora, vale la pena, mi amado hermano, mantenernos firmes en medio de la prueba y de la circunstancia. Hay un montón de gente que nos está mirando y observando. ¿Sabía usted eso? La gente dice que no quiere saber nada con el evangelio, pero está pendiente de todo lo que nosotros hacemos y decimos. La familia está pendiente de lo que usted hace. Puede que ellos no crean en Dios, no quieran nada con Dios, pero basta y sobra que usted tenga una actitud y una conducta que no es para que le digan: y eso que eres cristiano, y eso que tú esto, y eso que tú aquello. Ahora, sus vecinos los están observando. Ahora, uno entiende el mundo como actúa el mundo. ¿Cómo actúa el mundo en momentos de dificultad? Sin esperanza, en angustia, en temor. ¿Y cómo deben actuar los cristianos? En confianza, en serenidad y en seguridad. Imagínense que nosotros como cristianos en el edificio, en el lugar que vivamos, nos pongamos a sacarnos los cabellos igual que los demás. Al contrario, uno debe aparecer ahí en escena, no como Superman, sino decir: vecino, vecina, o mi familiar, yo entiendo lo que están viviendo. Es difícil, pero confiemos en el Señor.
¿Se acuerdan de Pablo en alta mar? En plena marea, el barco hundiéndose, todo el mundo dispuesto a quitarse incluso hasta la vida porque se estaban escapando los presos. ¿Y qué dijo el Señor por medio de Pablo? Tengan ánimo, tranquilo, nadie va a perder la vida. Pues eso parece descabellado cuando pareciera que lo que va a suceder es lo contrario. Pero Él brindó ánimo, brindó esperanza, mis amados hermanos. Y nosotros debemos hacerlo. Y si Él desde una celda podía decir eso, ¿cuánto más nosotros desde nuestros hogares, desde nuestras casas? Mis amados hermanos, en medio de la prueba y la circunstancia hay un montón de gente que nos está observando, que nos están analizando. Usted se convierte en un instrumento del Señor y de inspiración para muchos creyentes que los observan. Gloria a Dios, me siento desanimado, pero he visto a mi hermano, he visto a mi hermana, que de verdad es admirable. Mira la situación en la que está él y mira cómo él sigue adelante, cómo confía en Dios. Y no solamente cómo confía en Dios, porque nosotros no confiamos en un Dios muerto, confiamos en un Dios vivo. Vemos los resultados de esa confianza en Dios. Vemos la manifestación y la respuesta de Dios a nuestra confianza en Él. Y ahí quiero que nosotros nos centremos. Usted se convierte, mis amados hermanos, créalo, en un instrumento del Señor y de inspiración para muchos que los observan. La Nueva Biblia de las Américas dice, y que la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo, aún en cadenas, estaba motivando e inspirando a muchos hermanos a ser fieles. Por eso digo que no hay mayor motivación para una iglesia que ver a sus líderes andando y caminando en la verdad y perseverando en la verdad. Él inspiraba a muchos hermanos a ser fieles. Los hermanos cobraban ánimo al ver la actitud de Pablo ante la cárcel. Se sentían inspirados a ser fieles. ¿Cómo se sienten las personas que nos ven? ¿Lo podemos impactar para bien? ¿Les inspiramos? ¿Les inspiramos desaliento, miedo, temor o firmeza y confianza? ¿Los motivamos? ¿Los inspiramos? Al observarnos, ¿quieren ser valientes y fieles? ¿O qué es lo que ven en nosotros? Algunos, dice Pablo, a la verdad predican a Cristo. A unos por envidia, otros por rivalidades, pero también hay otros que lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos que proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, están pensando que me van a añadir angustia a mis prisiones. Entonces, ¿qué? De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Ahora, qué hermoso es la confianza de Pablo. No solamente animaba a los hermanos, no solamente motivaba a los hermanos, sino que confiaba en la oración que estaban haciendo los hermanos por él. Confiaba en su liberación. Y dice la palabra del Señor que pues, no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en eso me gozo y me gozaré aún. No se trata de lo que yo viva, dice Pablo. No se trata de mi satisfacción personal o de mi comodidad. Aquí lo que se trata es de que Cristo sea proclamado y en eso me gozo y me gozaré. Tengo enemigos, sí, hay gente que me detesta, hay gente que hace cosas simplemente para generarme más problemas. Pero me gozo porque de una u otra forma, aunque ellos no lo entiendan y no lo sepan y no tengan correctas motivaciones, Cristo está siendo proclamado. Y eso es lo que a mí me genera gozo, lo que a mí me genera alegría. Y luego dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y aquí está una frase muy popular y muy común, pero que es muy profunda, mis amados hermanos. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si nos preguntamos sinceramente, ¿este versículo es verdad en mi vida? Tal vez tengamos mucha respuesta. ¿Para mí el vivir es Cristo? Si para mí fuera el vivir Cristo, pues otra sería la realidad mía y de la iglesia. Y el morir, si lo viera como una ganancia, no viviera tan atemorizado
por la muerte. Pero un hombre como Pablo, que ciertamente ninguno de nosotros tal vez puede decir yo soy el apóstol Pablo, pero debemos tener, escúcheme bien, usted y yo debemos tener la misma actitud del apóstol Pablo. No somos Pablo, pero debemos tener la misma actitud del apóstol Pablo. Porque la actitud del apóstol Pablo era una actitud que agradaba a Dios. Era un hombre que amaba a Dios y amaba su obra. Y usted como cristiano está llamado a amar a Dios, a amar a su obra y a tener esa misma actitud. Porque para mí el vivir es Cristo. Eso significa yo no vivo egoístamente pensando solamente en mí y nada más que en mí. Yo no vivo solamente para mi propia satisfacción. Para mí el vivir es Cristo. Esté donde esté, bajo las circunstancias que esté, mi propósito de vida es vivir para su gloria. Y el morir es ganancia. Porque claro, no faltaba el conocido de Pablo, el amigo de Pablo que le decía, oye Pablo, te pueden matar. No tienes por qué sufrir tanto. ¿Por qué vas a sacrificar tanto, Pablo? Por Dios, Pablo, no caigas en el fanatismo. Pablo, no te vuelvas un religioso. Piensa en ti, Pablo. Piensa en todas las cosas que tú puedes lograr. Sí, hermano. A veces viene gente a traernos una voz que parece de Dios, pero no es de Dios. Y a veces hay que decir como el Señor, no a la persona directamente, pero sí en la mente, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en la de la tierra. Para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo. Ya yo no tengo más razones para vivir que no sea la gloria de Dios. Por supuesto, Pablo no tenía hijos, no tenía esposa, eso hay que aclararlo también, ¿no? Pero todo cristiano, genuino, con familia o sin familia, debe procurar, por todos los medios posibles, vivir para la gloria de Dios. El morir, pues, nadie tiene garantizado nada, mis amados hermanos. La única garantía que puede tener un ser humano es Cristo en el corazón. Pero cualquier cosa puede pasar, sea pequeño, sea joven, sea adolescente. Y esa es una realidad con la que tenemos que convivir. Es difícil, es dura, claro. ¿Quién quiere que se le muera un hijo? ¿Quién quiere que se le muera un cónyuge? ¿Quién quiere que se le muera un familiar, un amigo? Nadie quiere, pero es una realidad con la que todos vivimos. Y entonces Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Yo no veo en la muerte una desgracia, una desolación. Yo veo una puerta de entrada a la gloria eterna. Veo una puerta de entrada a la presencia del Señor. Veo una puerta de entrada a la verdadera vida. Porque realmente la muerte no es el fin de las cosas, es el principio de la verdadera vida. De una vida eterna con Cristo si ha creído en Él, o de una vida eterna separada de Cristo si no ha creído en Él, en un lugar de tormento llamado infierno. Y Pablo la tenía clara. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, y aquí digo, Señor, ayúdame y ten misericordia de mí. Porque Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero... Mas si el vivir en la carne, o sea, en el cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, como que dice, no le tengo miedo a la muerte, vivo para Cristo, supongamos que no voy a morir, sino que voy a quedar en la carne, si eso resulta en beneficio de la obra, no dice, ay, me libré de esta situación, de esta cárcel, ahora voy a vivir la vida, voy a pensar en mí ahora, porque está muy de moda, piensa en ti. Y olvídate del mundo, del resto. Pablo no dice eso, dice, porque si el vivir en la carne o vivir en el cuerpo resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Me encuentro en una situación difícil entre estar en la presencia de Dios o estar entre la iglesia y la obra que necesita dirección, guianza, consejo. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Me siento entre la espada y la pared, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cristianos, no hay nada en este mundo comparado con la gloria y la presencia de Dios. Repito, no quiero malas interpretaciones, ¿no? No quiero confusiones ni malas interpretaciones. Yo no estoy diciendo que me quiero morir, ni que quiero que usted se muera, pero sí quisiera que tuviéramos el pensamiento de la muerte que tenía el apóstol Pablo. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cristianos, tenemos que enfocarnos y preguntarnos, ¿cuál es la razón por la cual veo la muerte de una manera tan trágica? O no sé lo que dice la Biblia, o no entiendo lo que dice la Biblia, o no comprendo claramente el significado de estar en la presencia de Dios. Pablo decía, lo cual es muchísimo mejor.
Por supuesto, en segunda, no recuerdo si en 2 Corintios, en 1 Corintios dice, sé de un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que no le son dadas al hombre poder describir. Como dando a entender, lo que yo vi en el cielo fue tan extraordinario, lo que yo vi en el cielo es tan extraordinario que no hay forma de describirlo con palabras humanas. Pero es muchísimo mejor, dice Pablo, ¿no? Muchísimo mejor que lo que yo he conocido hasta ahora. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. En pocas palabras, Pablo estaba entregado a la gloria de Dios y al amor por los hermanos y la iglesia. Es mucho mejor por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Qué hermoso hombre de Dios era el apóstol Pablo. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Solamente, dice Pablo, que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, para que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Y dice claramente, por la fe del Evangelio. Es difícil, hermano, que nosotros lleguemos a ese entendimiento, pero necesitamos hacerlo. La Biblia dice claramente que estemos firmes. Eso es lo que Pablo quería, que yo pueda escuchar de ustedes que están firmes, combatiendo unánimes. Hay un combate por la fe, pero divididos, separados. Yo no me refiero a ecumenismo aquí. Yo me refiero a hombres de Dios, a creyentes, a gente que ama al Señor, que entiende su palabra, que no termina de comprender que la obra es de Dios y que nosotros somos colaboradores, que no debe existir competencia, que no se trata de mí, que no se trata de mi iglesia, que no se trata de mi ministerio, que se trata de que debemos combatir unánimes, juntos por la fe. Por supuesto, en el día de hoy no podemos unirnos todos en un mismo. ¿Por qué? Porque cada quien persigue cosas distintas. Algunos predican a Cristo por envidia, como dice Pablo. Otros pensando añadir a mis prisiones más aflicciones. Pero hay otros que lo predican por amor. Y cuando hay un grupo de hermanos, llámese casa de oración, llámese otro nombre, pero que esté predicando el evangelio, que esté predicando la verdad, si nosotros podemos ser de bendición y de apoyo y juntos, unánimes, ser de bendición mutua, pues tenemos que hacerlo, porque ese es el deseo de Dios y es el deseo del apóstol Pablo. Que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. No hay razón para tener, mis amados hermanos, otra idea referente a esto. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Hay oposición en la obra de Dios? Claro que sí. Pero no nos intimidemos por los que se oponen. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido. Escuche bien, a usted y a mí nos es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ah, qué chévere, ya yo creí en Cristo, gloria a Dios, yo soy un hijo de Dios, pero según el Kingdom Now dice que nosotros no vamos a sufrir, no podemos sufrir. Pero Pablo dice otra cosa. ¿A quién le creo? Pablo dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Sí, eso es una parte, ya creíste en Cristo, gloria a Dios. Sino que también que padezcáis por Él, que te identifiques con Él, que te identifiques con su obra, que te identifiques con su voluntad, que te identifiques con su propósito. Ah, aquí entramos en otro detalle. Queremos creer en Él, pero no queremos sufrir por Él. Queremos creer en Cristo, pero no queremos cargar la cruz. Queremos creer en Cristo, pero no queremos negarnos a nosotros mismos. Queremos creer en Cristo, pero sin compromiso. Queremos creer en Cristo, y por eso mucha gente no le gusta una iglesia que predique este evangelio completo. Porque yo sí quiero creer en Dios.
A mí sí me gusta el Salmo 23. A mí sí me gusta el Salmo 91. A mí sí me gustan las bendiciones. A mí sí me gusta el cuidado de Dios. Eso yo no tengo problema con eso. El problema es cuando yo tengo que sufrir por Cristo. Significa dejar pasar la falta, el agravio. Significa perdonar. Significa vivir a veces en situaciones de austeridad por causa de... bueno, ahí sí no quiero. Bueno, mi Biblia dice que se nos ha concedido creer en Cristo, se nos ha concedido creer en Él, pero también se nos ha concedido padecer por Él. Teniendo el mismo conflicto, dice Pablo, que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Bueno, ¿qué puedo decir, Señor? Gracias por tu palabra. Gracias porque tú definitivamente hablas, eres real y eres verdadero. Y tú traes a nuestra vida lo que realmente necesitamos. No somos como Pablo, tal vez no hemos llegado a ese punto, a ese nivel, tal vez nos falta mucho, pero qué bueno que podemos darnos cuenta de lo que nos falta. Eso significa vamos por buen camino. Yo reconozco, Señor, que necesito de ti, de que quiero expresarme con las mismas palabras de Pablo, pero quiero vivir las mismas palabras de Pablo. Quiero que yo pueda ver en todo tiempo mi vida no centrada en mí mismo, sino centrada en Dios, en su palabra y en su voluntad. ¿Qué le parece si oramos? Y oramos conforme a lo que hemos estudiado, a lo que hemos leído. Señor, yo quiero ver mis dificultades y mi problema como una oportunidad para que tu nombre sea glorificado. Quiero ver mi salud, quiero ver mi finanza, quiero ver mi entorno, lo que esté experimentando, viviendo, como una oportunidad para que tu nombre sea glorificado. Quiero, Señor, que me ayudes a vivir para ti. Tal vez he vivido mucho tiempo para mí mismo. Hermanos, nacemos y desde que nacemos estamos centrados en nosotros. Vamos al colegio, preescolar, primaria, secundaria, universidad, máster, posgrado, doctorados, diplomados, lo cual no es malo, ¿no? Pero lo que quiero es dar un ejemplo de cómo vivimos para nosotros mismos toda nuestra vida. Y se nos pasa el tiempo, se nos van los años. Empezamos a decir, no, es que tengo que conseguir mi propia casa. Tenemos la casa. Bueno, pero ahora necesito el carro, tenemos el carro. Ahora necesito equipar la casa, equipamos la casa. Luego tengo que remodelar la casa porque ya está vieja. Luego tengo que venderla porque ya está pasando de moda. Luego entonces que no tenemos tiempo porque estamos criando hijos. Luego nuestros hijos crecen, pero ahora estamos criando nietos. Y luego. Partimos de esta tierra y no hemos hecho nada por el Señor. En realidad, mis amados hermanos, en esta vida hay que determinarse y proponerse servir a Dios. Y servir a Dios no significa estar exento de adversidad. Seguir el camino de Dios no significa que no va a haber oposición. Seguir el camino de Dios no significa que no va a haber dificultades. Las van a haber porque se nos ha concedido el creer, pero también el padecer. Pero hermano, para usted el vivir debe ser Cristo. Porque aquí, mis amados hermanos, de este lado de la historia, en este punto de la vida, no estamos exentos de problemas, pero fuera de este punto tampoco. La gente puede vivir sin Dios, pero no significa que no tenga problemas, que no tenga dificultades. Más bien al contrario, aquí tenemos a dónde acudir con todas nuestras dificultades, de dónde recibir fortaleza, de dónde recibir fuerza, pero sin Cristo, ¿de dónde? Mis amados hermanos, aquí estamos con un panorama diferente. Entonces mi invitación es, confía en el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, Padre. Yo sé que no todos tienen quizás la disposición o el tiempo para tardar todo lo que dura el devocional, pero te doy gracias porque a mí me sirve, Señor. A mí me es de provecho, a mí me es de bendición. Y yo estoy convencido, Señor, de que cuando es tu palabra la que se proclama, muchos se benefician de ella, Señor. Yo te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos. No es un regaño, Señor. No es una exhortación para ellos, es una exhortación para mí, pero aunque es personal para mí, Señor, yo sé que todos nosotros podemos identificarnos con tu verdad. Yo te pido que bendigas a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, a cada adolescente, Señor, a cada anciano que pueda escuchar tu palabra. Que, Padre, podamos ser fortalecidos, contagiados, Señor, con tu Espíritu Santo para tener esa actitud que tuvo Pablo, Señor. Permite en el nombre de Jesús que
nuestra vida se enfoque, Señor, en ti. Ciertamente, Señor, tenemos planes, podemos planificar, tenemos ideas, tenemos anhelos que no son malos, pero sea que estemos en este lugar, en otro lugar, que hagamos lo que hagamos, vayamos a donde vayamos, sea tu nombre el que ocupe el primer lugar en nuestra vida, Señor. Que aprendamos a vivir para tu gloria, que aprendamos a saber que la vida es corta y que nadie tiene garantizado el día de mañana, Señor, y que por eso no debemos aplazar, sino darte a ti el lugar que te corresponde. Señor, el mundo es engañoso, Señor, porque ciertamente a veces anhelamos tantas cosas, pero nada de lo que anhelamos, cuando lo tenemos, realmente nos satisface, Señor. Todos hemos experimentado anhelar algo y cuando lo tenemos, ya no pasa nada, sigue siendo la misma historia. Pero lo único diferente en la vida del ser humano es tenerte a ti, Señor amado, porque tú lo llenas todo, de principio a fin. Tú llenas todo nuestro ser, tú das satisfacción plena, tú das gozo pleno. Tu palabra dice, Señor, claramente que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Señor, tú eres la satisfacción que nosotros necesitamos experimentar. Tú eres el que verdaderamente da estabilidad, el que verdaderamente da firmeza, el que verdaderamente da dirección a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, y bendícenos, Padre amado. Quiero orar también, Señor, de manera especial en esta hora por la mamá de nuestra hermana Elsa González Rodal. Ella se llama Ana María y se encuentra en la Ciudad de México, Señor, con problemas de salud, con médicos, dando pronósticos, Señor, reales, Padre amado, pero, Señor, nosotros oramos en esta hora para que tú en tu gracia y misericordia cumplas tu propósito en la vida de nuestra hermana, Señor. En la vida de Ana María, en la vida de su mamá, en la vida, Padre amado, de nuestra hermana Ana Roldán, Señor. Glorifícate, Señor. Ayúdala, visítala, Señor, en tu misericordia, en tu gracia. Revélale, Señor, Padre amado, tu misericordia cada día. Señor, obra en ella conforme a tu propósito, Señor. Sabemos, Padre amado, que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Sabemos que cuando los límites humanos, Señor, llegan, Padre, entonces tú apareces para hacer lo que más nadie puede hacer, Señor. Si tú quieres levantarla, puedes hacerlo, Señor. Si tú quieres darle paz y gozo en medio de su dificultad, puedes hacerlo, Señor. Si tú quieres, Padre amado, glorificarte en ella, lo puedes hacer. Pero también sabemos que muchas veces, Señor, hay enfermedades que son para la gloria de tu nombre. Y en otras ocasiones, Señor, hay situaciones, Padre amado, en la cual pareciera que no haces nada, pero tú obras en el corazón, espantando el temor, el miedo, quitando la angustia, quitando, Señor, Padre amado, la aflicción y poniendo gozo y poniendo paz, Señor. Haz con ella, Señor, conforme a tu voluntad. Y bendice, Señor, también a nuestra hermana Elsa. Ayúdala, fortalécela, bendice al resto de la familia y permite que tu poder y tu gracia se perfeccionen en ellos en momentos de dificultad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Abrazo para todos. Saludos a todos nuestros hermanos de los distintos lugares donde nos escuchan y nos ven. Deseamos de todo corazón que el Señor les bendiga. Y si el Señor lo permite, pues mañana estaremos a la misma hora, mis amados hermanos. Bendiciones para todos.